Ok, entonces, vamos a hacer una pequeña introducción a qué es la meditación antes de empezar. em, para que entendamos un poquito por qué hacemos lo que estamos haciendo, que me distraigo mucho. Ok, entonces, la razón por la que meditamos es importante, ¿sí? Lo primero que necesitamos entender es que todos meditamos de forma natural. Todos siempre estamos pensando en algo. Em, Estamos pensando en lo que nos preocupa, estamos pensando en lo que queremos y no tenemos, estamos pensando em, en nuestras tristezas, en aquello que estamos sufriendo, en alguna preocupación, ¿qué más? En alguna frustración, en aquello que amo, ¿verdad? Siempre estamos pensando en algo, en lo que tenemos que hacer, en nuestros pendientes. Siempre hay algo en nuestra mente, eso de forma natural. El problema, y lo que dice la Biblia, es que nuestros pensamientos son naturalmente caídos. Las inclinaciones de nuestro corazón son naturalmente malas, van naturalmente en contra del mal. De hecho, los salmos hablan de que el corazón del hombre trama el mal en su cama. Siempre estamos nosotros, no estamos planeando probablemente matar a alguien, ¿verdad? Pero estamos planeando en nuestra mente, muchas veces sin darnos cuenta, algo en contra de la voluntad de Dios. Esa es naturalmente la forma como funciona nuestro corazón. Somos seres humanos caídos. Naturalmente no estamos pensando conforme a la voluntad de Dios. Y eso es súper importante que lo tengamos en cuenta. Y esa es la razón por la cual Dios instituye la meditación como una ordenanza. Y nosotros vemos esa ordenanza en Josué, en el libro de Josué, en el capítulo 1. ¿Por qué es relevante ver que Dios le da a Josué una ordenanza sobre la meditación? Porque Josué se está enfrentando a la tarea más grande de su vida. Él recibe al pueblo de Israel, o sea, bajo su liderazgo, para enfrentar esta gran tarea que es llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Digamos que esa tarea en sí mismo era bastante abrumadora, no solamente la conquista, sino el hecho de llevar a un pueblo que Dios define como terco. eh, y de dura cerviz, ¿verdad? Entonces, no era una tarea sencilla. Pero cuando Dios le dice a Josué, mira, esto es lo que vas a hacer, Dios no le da un plan de batalla. Dios le dice, en este libro de la ley, medita, o sea, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche para que cuides de hacer todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Lo raro es que Dios no le dice a Josué qué hacer en términos de qué acciones tomar, sino le dice dónde va a estar tu corazón, porque si tu corazón está en este lugar, tus caminos serán prosperados. Y eso nos habla de cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios está en nuestro corazón. Si está en nuestro corazón, sale de nuestra boca. Porque miren qué interesante, dice que la palabra de Dios no se apartará de tu boca, sino que meditarás. Y uno medita en la mente, medita en el corazón, medita en nuestro espíritu internamente. Entonces, acuérdense las palabras de Jesús. Jesús decía que de la abundancia del corazón habla la boca. Eso quiere decir que las palabras que Josué usaría para el pueblo serían palabras conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Se entiende la lógica? Lo mismo, ese mismo llamado es para nosotros. Nosotros necesitamos aprender a meditar en la palabra de Dios, porque de esa manera la palabra de Dios va a abundar en nuestro corazón. Si la palabra abunda en nuestro corazón, eso va a abundar en nuestra mente, va a abundar en nuestra boca y vamos a vivirla en forma práctica. Entonces, si nosotros vivimos conforme a la voluntad de Dios, nos va a ir bien. La prosperidad en el camino, en la palabra de Dios, no habla de prosperidad material, no habla de prosperidad física, o sea, de salud, no habla de que se van a cumplir todos nuestros planes. Cuando la palabra habla de prosperidad, está hablando que vamos a caminar conforme a la vida que Dios ha preparado para nosotros. Las obras que Dios ha preparado para nosotros, vamos a honrarlo, vamos a glorificarlo, vamos a vivir en plenitud con Él. Entonces, a esa prosperidad se refiere
se refiere el Señor. Entonces, antes de tener éxito en las batallas, el Señor está apartando el corazón de su siervo para que lo honre a Él, para que su vida, su corazón lo honre a Él, porque de esa forma Él va a poder ser eh, el líder que representa a Dios para el pueblo de Israel, como lo fue Moisés. Pero esto no ocurre de forma sencilla, esto no ocurre de forma natural en el ser humano. Y quiero enseñarles un ejemplo que uso todos los miércoles, que a las que están acá todos los miércoles se lo deben de saber hasta de memoria. Pero es un ejemplo que a mí me gusta mucho, eh, toca mucho mi corazón y creo que es bastante eh, importante porque Dios lo ha dejado en el corazón del medio de un libro. Tenemos el libro Lamentaciones, que es el libro donde Jeremías se lamenta del exilio de Judá a Babilonia. Jeremías es el profeta que Dios ha llamado para llamar al pueblo a arrepentimiento, el pueblo no se arrepiente. Entonces Jeremías está sufriendo el ver cómo el pueblo está siendo exiliado, está sufriendo y todo lo que el pueblo además está haciendo en contra de Dios. Entonces tenemos dos capítulos donde Jeremías se lamenta y Jeremías incluso reconoce que Dios es el autor de de lo que les está pasando. O sea, él dice que Dios es el que está haciendo esto. Entonces llegamos al capítulo 3 y como que Jeremías ya empieza como en modo desesperación, ¿verdad? Y empieza a decir que ha perdido su esperanza en el Señor, ha perdido sus fuerzas. Pero luego es interesante porque en el texto hay como un espacio. Entre en el capítulo 3 versículo 18, hay un espacio. Y es como si Jeremías estuviera cambiando su forma de pensar, porque en eso agarra y dice, le dice a Dios, acuérdate de mi aflicción, le dice. Acuérdate, o sea, como diciéndole, mira todo lo que vengo hablándote en estos 2 primeros capítulos y medio, mira todo lo que vengo hablándote. Acuérdate de lo que estoy sufriendo, ¿ah? Acuérdate de mi amargura, acuérdate de lo que siento, acuérdate del ajenjo. El ajenjo es una hierba amarga. Y dice, acuérdate de todo lo que esto me está produciendo, porque mi alma lo recuerda, le dice en el versículo 20, y está abatida dentro de mí. Y luego llega el versículo 21, que para mí es glorioso, y él dice, esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza. Y luego vienen los versos que muchos de nosotros hemos escuchado muchas veces, que dice que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Por qué esto es importante? Porque vemos al profeta que viene lamentándose, sufriendo por 2 capítulos y medio y luego para. Y le dice, es como que mira a Dios y le dice, no te olvides de todo lo que te he dicho, no te olvides todo mi dolor, no te olvides toda mi tristeza, no te olvides toda mi amargura, porque yo lo recuerdo, pero voy a parar de pensar en esto y voy a traer esto a mi corazón. Y ahora me voy a concentrar en esto. ¿Y qué es esto? ¿Quién eres tú? Que tus misericordias no terminan, que nunca fallan tus bondades, que nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Entonces, vemos intencionalidad. Vemos que la meditación no viene de forma natural al ser humano, por lo que hemos conversado al inicio, somos seres humanos caídos. Dios nos da una orden, porque si ustedes ven, las ordenanzas y los mandatos de Dios responden a una necesidad del ser humano para con Dios. Entonces, Dios nos da una orden para meditar. Y esta orden implica que seamos intencionales, porque Él no va a llegar solo. Porque si nosotros solamente nos vamos a centrar en nuestros sufrimientos, en nuestras amarguras, en nuestros anhelos insatisfechos, en nuestros temores, en nuestras preocupaciones, pues lo que va a suceder es que ahí nos vamos a quedar. Pero así como vemos en el libro de Lamentaciones a Jeremías diciendo, esto traigo a mi corazón, voy a parar la conversación interna que tengo, voy a parar incluso la oración que te estoy dando, Señor, y voy a empezar a pensar en quién tú eres. Y si ustedes ven de ahí en adelante, Lamentaciones se vuelve un libro de esperanza, lamentándose, pero con esperanza, porque él no deja de lamentarse. Recuerdan que el libro se llama Lamentaciones, pero es un libro de esperanza. Y uno lo puede ver en Romanos. Pablo dice en Romanos 12:2, renueven su mente. Filipenses 4:8,
En esto piensen, ¿verdad? En todo lo que es digno, en todo lo que es amable, en todo lo que es puro. Vemos al salmista, y lo hemos visto en varios de los ejercicios que hemos hecho, cómo el salmista es intencional en cambiar sus pensamientos. Hay un salmo que dice, el día que yo temo, el día que me llegue el temor, yo en ti confío. O sea, inmediatamente el día se está predisponiendo a cómo va a reaccionar. Entonces, este es un trabajo que nosotros tenemos que asumir de forma diaria, un estilo de vida, aprender a reemplazar nuestros pensamientos con la palabra de Dios, aprender a reemplazar nuestros pensamientos con quién es Dios. La realidad que nosotros estamos experimentando es verdad. Nadie va a cambiar, o sea, mis sufrimientos no van a cambiar porque yo medite, o sea, en el sentido de mi experiencia vivencial, pero puede cambiar mi corazón en medio de esos sufrimientos. Puede cambiar mi corazón en medio de mis anhelos insatisfechos, puede cambiar mi corazón en medio de mis preocupaciones, de mis temores. Y el Señor quiere eso. El Señor puede que no cambie el dolor, pero el Señor puede cambiar mi corazón en medio del dolor. Y la meditación está aquí para eso. Pero la meditación en sí misma no es un fin. Nosotros no meditamos solamente para obtener el beneficio de la meditación. Nosotros no meditamos solamente para obtener el beneficio. El objetivo no es sentirnos bien. El objetivo de la meditación no es simplemente, ya, no estoy sufriendo. El objetivo de la meditación es que nuestro corazón se encienda delante de Dios. Porque cuando nosotros meditamos, cuando hace lo que hace Jeremías, él pasa el dolor. Él no pasa el dolor a darse palmaditas y decirse, Jeremías, tú vas a salir adelante, vamos que tú puedes, ¿verdad? Jeremías dice, voltea su mirada a recordar que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios es misericordioso. Cuando nuestros ojos se fijan en Dios y nosotros pasamos tiempo mirando y contemplando quién es Dios, nuestro corazón se enciende delante de Él. Y nosotros podemos vivir vidas encendidas, voy a usar esa palabra, que arden delante de Dios. ¿Recuerdan las palabras de Jesús en Apocalipsis? Cuando le dice Jesús a la iglesia de Éfeso, esto tengo contra ti, que has perdido tu primer amor. Son palabras personalmente duras, porque creo que en algún momento todos hemos dicho, ¿te acuerdas cuando Señor, cuando te conocí, como tenía esa pasión y ya no la tengo? Queremos vivir apasionadas por Dios. Tenemos que aprender a meditar en la palabra. Tenemos que aprender a fijar nuestros ojos en Cristo diariamente. El ejercicio que vamos a hacer hoy día tiene como propósito entrenar nuestra mente. Los puritanos, no sé si ustedes han leído de ellos, pero los puritanos vivieron como en el 1600 aproximadamente, hace más o menos 400, 500 años. Y los puritanos tenían algo que a mí me asombra y ellos vivían esta pasión de forma constante. Y el secreto de los puritanos es que meditaban. De hecho, hay una cantidad impresionante de libros que los puritanos han escrito con respecto a la meditación. Y hablan de los beneficios y hablan de cómo meditar, bueno, más que cómo meditar, en qué meditar. Y ellos diferenciaban la meditación en dos partes. Una es la meditación directa, que es lo que vamos a hacer esta mañana, pero otra es la meditación reflexiva, que es lo que tenemos que aprender a hacer durante el día. La meditación directa es tomar un texto bíblico, tomar un sermón, una verdad teológica y meditar, así, apartar una hora de mi día y meditar sobre eso. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Pero la meditación reflexiva es lo que tenemos que aprender a hacer durante el día para que nuestro corazón, así como el de estos hombres hace 400, 500 años, pudo vivir encendido por compasión por Dios, nosotros también aprendamos a hacerlo. Porque yo he descubierto que a través de la meditación, realmente mi corazón está constantemente como caliente por Dios. No sé si me entienden la ilustración, pero es interesante porque uno realmente se enfría y uno de verdad está mirando las cosas del mundo y está enfocándose en las cosas del mundo. Pero cuando uno está delante de Dios, pensando en las cosas de Dios, pensando en quién es Dios, podemos mantener este corazón caliente. Y
eso nos trae una serie de beneficios, porque no solamente podemos atravesar los sufrimientos de forma más sencilla, sino que podemos salir de aquellos pecados que nos están, de los cuales nos sentimos esclavizadas y sentimos que no podemos salir, que son más grandes que nosotros, porque el valor de Jesús se hace mucho más grande. Y entonces el pecado empieza a perder valor. Y eso es lo que queremos. Queremos cada día ser más como Cristo, porque esa es la promesa que Dios nos ha hecho. Y tenemos el, la promesa de Dios que esa no es una obra que depende de nosotros, sino depende de Él. Pero nosotros estamos llamados a hacer nuestra parte. Dios nos ha dejado nuestra parte, nos la ha dejado por escrito y tenemos que llevarla a cabo. Pero, y lo maravilloso es que Dios es fiel. Entonces, si uno de verdad se aboca y decide y es intencional, pues Dios responde. Entonces, quiero hacer, y siempre me tomo esta primera media hora para hacer esta introducción, porque creo que es necesaria y es importante, necesitamos recordarla. Yo misma necesito recordarla, porque somos seres humanos caídos y lo que más hacemos es olvidarnos de lo que tenemos que hacer y sobre todo de quién es Dios. Por eso necesitamos recordar su palabra y meditar en su palabra día y noche. Y a mí me encanta porque Dios no dice como medita antes de dormir quién soy, no, me dice día y noche. O sea, el llamado es durante todo el día, llamados 24/7. Y les digo una cosa, en estos tiempos el ser humano no está acostumbrado a pensar de forma intencional. Estamos acostumbrados a que nuestros pensamientos nos controlen. No sabemos bloquear pensamientos, no sabemos intencionalmente eh, interrumpir nuestros pensamientos y lo tenemos que aprender a hacer. Entonces, parte de los talleres de meditación es entrenar nuestra mente. Eso queremos. Queremos enseñarle a nuestra mente a pensar diferente. Entonces, hoy día vamos a aprender una nueva técnica. Si nunca han venido antes y no han visto las técnicas de mapeo, les recomiendo que vean en YouTube los videos también porque es un buen ejercicio. ¿Por qué he decidido cambiar la técnica hoy día? Porque varios me han preguntado por interno si es que esta técnica sirve para todos los versículos. Y ciertamente la pueden usar, o sea, de que sirve pueden encontrar la forma de hacerla. Pero yo personalmente, yo no la uso para todos los textos porque a mí no necesariamente me funciona en todos los textos. Entonces lo que quiero es darles a ustedes más herramientas poco a poco para que tengan con con qué poder enfrentar diferentes textos en la Biblia. Porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia, Dios dice, le dice a Josué, meditarás en este libro, o sea, es todo el libro, toda la ley de Dios la que tenemos que meditar. Entonces necesitamos herramientas porque no tenemos una mente entrenada para pensar. Y lo que queremos es aprender a pensar. Entonces, hoy día no voy a compartirles mi iPad, voy a compartirles. Ah, ah, ah. Ok. Se ve, ¿verdad? Se ve la pantalla. Ya. Entonces, hoy día vamos a hacer una técnica que se llama la técnica de meditación por ideas o por principios. Y para no perder la costumbre, voy a hacer esto. Lo siento, pero lo necesito. Ya, muy bien. Ok, entonces, este texto está en medio de un contexto. Estamos ya por terminar el reinado de David, ¿ok? Y antes, ya digamos, de sus últimas acciones, David decide censar al pueblo. Y Dios reconoce que esta es una acción pecaminosa. Ahora les voy a dar un poquito de contexto para que entiendan, porque este es un texto histórico. Estamos en el segundo libro de Samuel y es un texto histórico. No es como los salmos, que son efectivamente meditaciones o pensamientos o oración. Es una narración.
Entonces, sí es más difícil hacer el método de mapeo con una narración, y justamente por eso la elegí. Entonces, en este texto, lo que estamos viendo es que cuando David llama al censo, había pasado, durante toda la vida de David, algo había pasado. Y es que Dios había usado incluso muchas veces las batallas de David. En muchas ocasiones no había sido ni siquiera necesario la cantidad de, no había sido ni siquiera necesario que haya mucha cantidad de personas, guerreros, ¿ok? En muchas ocasiones lo había hecho, Dios había ayudado a David a vencer con muy pocas personas a grandes ejércitos. Incluso David mismo había vencido a Goliat él solo siendo un adolescente, sin necesidad de un gran ejército, gran armas, nada. Entonces, es extraño llegar a este punto de la vida de David, donde David de la nada dice que él quiere considerar cuántos son, porque hay un tema de orgullo de por medio y de confianza en el hombre. Incluso Joab, su mano derecha, le dice, o sea, que el Señor te añada un montón de personas más, pero por favor no las cuentes. Y David pasa por alto las palabras de Joab y manda hacer el censo. El censo no era una cosa sencilla, como nosotros hoy en día los tenemos, ¿verdad? Que nos mandan a todos a nuestras casas y en 2 días hay gente que va a censar. No, en este caso les tomó casi 10 meses eh, a, a los, a, los, a los líderes, a los líderes del ejército fueron quienes tuvieron que recorrer todo Israel para censar. Fueron 10 meses de trabajo, no era una acción sencilla, implicaba mucha demanda física, mucho esfuerzo físico, paralizar a la población en muchos aspectos, entonces no era algo fácil y lo más, digamos, lo más duro de todo era el corazón de David, que David estaba centrándose en el poderío de la gente, el tener una cantidad X de gente, más que en el Dios que le había demostrado que él era suficiente para la batalla. Entonces, en medio de todo esto, él se da cuenta y él reconoce su pecado y él dice, he pecado en gran manera por lo que he hecho, pero ahora, Señor, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo. He obrado muy neciamente. Y va el profeta y le dice, el profeta va de parte de Dios, eh, y le dice, Dios le da 3 opciones. Le dice, ¿quieres que vengan 7 años de hambre en la tierra? ¿Quieres huir por 3 meses de tus enemigos mientras tus enemigos te persiguen? ¿O quieres que haya pestilencia en la tierra? Esas son las 3 opciones que Dios le da. Que venga hambre por 7 años, que te persigan tus enemigos, eh, o que haya una peste en la tierra. Considéralo, le dice el profeta Gad, que tengo que darle respuesta al Señor. Y ahí vienen las palabras de David en las que yo quiero que hoy meditemos. Y David le dice, estoy muy angustiado. Te ruego que no me dejes caer, perdón, te ruego que nos dejes caer en manos del Señor, porque grandes son sus misericordias, pero no caiga yo en manos de hombres. Y entonces el Señor manda la pestilencia. Ese es finalmente el castigo, la consecuencia que el Señor tiene por el pecado de David. Entonces, yo quiero que hoy día meditemos en este texto. Cuando uno hace meditación por ideas, uno se pone una meta. Como es primera vez que vamos a hacer esto en grupo, yo nunca lo he hecho en grupo, siempre lo hago de forma personal, yo voy a poner un número. Personalmente siempre trato, como mi objetivo es pasar el número que yo me propongo. Van a ver que el número es difícil porque uno a la mitad siente que ya dijo todo, pero para mí ese es el punto de quiebre. Cuando uno siente que ya dijo todo, lo que empieza a decir después de eso es realmente profundo. Las primeras ideas que salen, los primeros principios que uno saca, son principios, lo que está encima de la mente, lo que otros nos han enseñado, lo primero que pensamos, nuestros aprendizajes. Pero cuando empezamos a pensar profundamente es, entonces,
Vamos a ver cómo nos va haciendo 20 principios hoy día. Vamos a ponerlo. Vamos a hacer 20 y vamos a ver cómo nos va. Entonces, lo que yo quiero ahora es que conversemos. Y ustedes piensen en esta frase de David, en el contexto, siempre recordando el contexto, y pensando qué ideas les vienen o qué principios ustedes pueden aprender, o pueden ser oraciones simplemente. Acá no hay respuesta correcta, respuesta incorrecta. Acá estamos pensando, meditando, reflexionando sobre las palabras de David. Así que tómense un tiempo. Esto va a ser menos dinámico que el mapeo. El mapeo vamos lanzando ideas, ¿verdad? Acá van a ver que vamos a tener minutos calladas, pensando, volviendo a leer la frase una y otra vez. Eso es lo bonito del mapeo por ideas, que uno lee 1000 veces el versículo y el Señor nos va hablando de forma diferente. Entonces, tómense un tiempo y me van contando qué es lo que surge a ustedes, ideas que vienen a ustedes al leer este texto, o principios que Dios les está hablando. Y yo los voy apuntando y vamos a ver a cuánto llegamos. Habíamos dicho Temor al 30. hombre. Ajá. Ya, ¿qué más? Te las repetimos las que ya Sí, tenía. porfis, porque no me las acuerdo. Bueno, alcancé a copiar 4. La segunda tenía justicia de Dios es mejor que la del hombre. David temía lo que Dios podía hacer a causa de su desobediencia. David apela a la misericordia de Dios. Hasta ahí copié. La última creo que era la mía. Miren esto, la segunda opción era que huyas por 3 meses de tus enemigos. David era un excelente guerrero. Él tenía experiencia huyendo de Saúl y huyendo de Absalón. Él podría haber tranquilamente huido por 3 meses de sus enemigos. Y probablemente ni siquiera por ahí no hubiera habido nadie muerto, porque de hecho cuando él huye de Saúl, él tiene hasta la oportunidad 2 veces de matar a Saúl y no lo hace, pero uno no lee que sus guerreros mueren delante de Saúl. Entonces, él podría haber huido de Saúl, pero es interesante porque él prefiere aún caer en las manos de Dios que confiar en su propio. Y yo creo que eso también habla de lo que acaba de pasar, porque él acaba de confiar en su propia capacidad numérica de su ejército. Y la respuesta que él da es interesante porque él está
Él podría confiar en su propia experiencia, en sus propias capacidades, en su gente otra vez para huir, porque es huir nada más y son 3 meses. Pero él prefiere caer en las manos de Dios. Majo, yo escribí una, Sí. pero no sé si es muy larga. Dice, en medio de la angustia, porque arriba dice que David le respondió a Gad, estoy muy angustiado, te ruego que nos dejes caer Ujú. la mano. Entonces puse, en medio de la angustia, sabemos que no nos podemos salvar a nosotros mismos de la angustia y por eso rogamos a alguien mayor. Buenísima esta. Yo tengo otra que pensé. Sí. Pensaba que así como Saúl, cuando él tomaba decisiones, tomaba como las decisiones en base a lo que él creía, a lo que él sentía y para Ujú, quedar bien ante los hombres, David es ujú. muy diferente a Saúl. David lo que quiso es hacerse cargo, arrepentirse y bueno, decir estoy en mano de Dios. Como veo el contraste entre Saúl y él. Ujú. Bien, excelente. Ahí tengo varias manos levantadas. Perdón, no estoy acostumbrada a las manos levantadas, estoy acostumbrada a que me interrumpan por si acaso. Como voy escribiendo, antes de seguir, Analaya, Analaya es verdad. Sí, quería preguntarte, ¿qué sacas como principio de esta última frase que dijiste? Bueno, mi nombre es Analía, pero me dicen Analaya, es Analia. un apodo, Ah, ya, pero es lo mismo. Analia, ya. Eh, lo que yo veo es que es como comparo el corazón de Saúl con David, o sea, eran dos reyes, ¿no? Ujú, Y veo que Saúl por ahí siempre buscaba satisfacer lo que él quería, digamos, pero siempre cuidaba su imagen con los hombres y David no le importaba cómo quedaba con los hombres, él quería estar bien con Dios. Entonces es ujú. como que por ahí se me venía mucho a la cabeza la actitud que tenía Saúl cuando se la mandaba, decíamos acá en Argentina, cuando hacía cualquiera. Y por ahí David, aunque se equivocaba, él decía, bueno, no, me tengo que hacer cargo y tengo que arrepentirme. Por ahí veo ese contraste del corazón de los dos. Uno era para los hombres y otro era para Dios. Me encanta cómo lo sigues profundizando y entonces voy a seguir insistiendo. Y esto hago, por si acaso, perdón, pero ¿Está así bien? nos acostumbramos a pensar. Quiero que ahora esto que me has dicho lo cierres como en un principio para tu vida personal. Ujú. Son como frases que se me vienen a la cabeza. Puedo pensar en, no importa, me voy a equivocar y está, o sea, es parte de la vida, del mundo caído, pero cuando me equivoco yo tengo que acercarme a los pies del Señor para pedir misericordia. Ya, espérame. Sí.
Ya, ¿qué más? Porque vi que ibas a seguir. No, eso, como se me viene un versículo a la cabeza que dice acerquémonos pues al trono de la gracia. Es como que, Ujú, no sé, ujú. se me vienen muchas cosas a la cabeza. Es como que puedo acercarme al Señor si me equivoco, porque estamos en un mundo caído y nos vamos a equivocar. Pero no escapar de él, sino, bueno, asumir ese pecado, ese error y acercarme a hallar misericordia. Y seguía sacando principios, re largo era. Sí, escúchame, apúntalos. Apúntalos y volvemos. Yo lo único que quiero hacer acá es cambiar esta palabra y creo que es importante. Y vamos a poner, sí. Ok, porque creo que es importante que reconozcamos que nuestros errores son finalmente, eh, son pecados delante de Dios y justamente porque estamos pecando necesitamos acercarnos a Dios y clamar misericordia, como dice Analaya. A ver, Lorena, ¿verdad? Lorena, sí, Sí, hola. Yo tengo dos. Una es como muy sí. simple, pero no sé si igual. Pero como que el versículo inicia dándonos la información que a veces se nos olvida y es que la mayor o una de las grandes consecuencias del pecado es que termina en angustia. Como que a veces pecamos por placer, pero el último resultado es angustia. Antes que me Y digas, otra cosa, antes que me digas la otra, ¿por qué crees que una de las grandes consecuencias del pecado es la angustia? Yo sé que el texto está diciendo que está angustiado, pero ¿por qué estás sacando esta conclusión? bueno, también hay una pregunta que te iba a hacer, porque como que leyendo el contexto completo arriba, con el versículo 10 o 11, como que empieza a hablar de cómo David que una vez se dio cuenta de su pecado. Y aquí él literalmente está expresando que sintió angustia y, o sea, Ujú, ya vino a mí el juicio del Señor y esta es mi respuesta a todo esto que empecé a sentir una vez me di cuenta de mi pecado. ujú. Ya, perdónenme que yo insista, pero así vamos a profundizar juntas más. Pero, ¿por qué crees, y esta ya es una pregunta como más amplia y general, que el pecado produce angustia? ¿No? Porque como nuestro rechazo al Señor, entonces fuimos Ujú. creados para deleitarnos con el Señor y si con el pecado lo estamos rechazando, pues algo está mal en el propósito que se crear. Majo, ahí en esa que estás escribiendo, Ajá. creo que también, como para profundizar un poco en esa, creo que también causa mucha angustia el pecado porque tenemos miedo de la consecuencia, porque sabemos que el Señor es justo y que el pecado eh, no solo nos afecta a nosotros, sino que afecta a todos los que estén alrededor de nosotros. Entonces, como miedo y temor a la consecuencia y a la justicia también creo que dan mucha angustia. Majo, una idea que se me viene a mí en este texto es que David sabía que las misericordias del Señor eran grandes, eran Ujú. muchas, y
ya él había experimentado también ya restauración de parte del Señor, había experimentado este, que el Señor lo salvaba en medio de las persecuciones que tuvo y de las caídas, porque no era la primera vez que David caía. Creo que David sabía que su verdadera fuente iba a ser el Señor y por eso él decide y dice, prefiero estar en manos de Jehová porque muchas son sus misericordias. Ujú. Entonces, creo que aplicándolo a nosotros, a mi vida, o sea, miro mi vida y digo, siempre estamos reincidiendo en algo, pero tenemos a dónde volver a ir, así como lo hizo David, en las manos del Señor. Y creo que el pecado siempre nos causa angustia porque nos separamos de la fuente, nos separamos del diseño que Él tiene y lo hacemos a nuestra manera. Entonces, esto puedo ver así en este texto. Sí, yo también sumo a esto que están diciendo y también puedo ver entender que es obra del Espíritu Santo también, traer convicción. Yo creo que David por sí solo tal vez, o sea, sí se hubiera arrepentido, pero creo que la tristeza profunda es como, creo que el Espíritu Santo le daba tanta convicción de lo que hizo que lo llevaba como a arrepentirse y a sentir esa profunda tristeza. Para mí es obra del Espíritu Santo, es como va obrando en el corazón. Uh-huh. ¿Ven? Por eso quería tipear, iba a ser más rápido. Em, Yo estaba pensando en lo que tú decías, cuando tú dijiste, él ya había caído y había sido restaurado. Y si ustedes recuerdan, la gran consecuencia que Dios le da a David cuando él cae con Betsabé es perder a su hijo. Y teniendo ese antecedente, Dios dice, te ruego que me dejes caer en las manos del Señor. Uh-huh. Sí, Se me acaba de venir eso en la mente y es como, sí. Quiero agregar algo. yo, sí, Hola. espérenme que quiero escribir la idea anterior que acaba de decir. Ya. ¿Saben qué? Se me acaba de ocurrir que más fácil hubiera sido abrir el Word y compartir el Word. Así como, ¿por qué no se me ocurrió eso antes? Y estoy pensando en hacerlo ahorita, pero ya está. Si no, vamos a tener 20 documentos creados. Espérenme. Quiero, porque tengo manos levantadas y quiero también terminar por ahí. Listo. Ariani, no te quiero seguir teniendo con la mano levantada. Cuéntanos. Yo soy nueva, entonces no sé si está bien, pero lo que yo Dale. puedo entender es que David entendía que aunque había consecuencias que asumir, era más confiable estar de la mano del Señor, dependiendo de él, que dependiendo o afrontar las consecuencias del hombre, porque del parte del Señor siempre vamos a conseguir misericordia, pero el hombre nunca tiene misericordia. Entonces, aunque los actos que hacemos siempre traen una consecuencia, ya sea buena o sea mala, en este caso era malo, eh, es más seguro depender del Señor, porque Él puede, como digo, tener misericordia de uno, pero el hombre no. Eso era.
Gracias. Diani. Bueno, yo creo que todo esto que estamos diciendo para mí enmarca en un atributo que es la justicia de Dios. Definitivamente David creía en esa justicia, que es obviamente o sea, que el Señor sí es justo comparado con el hombre, ¿sí? O sea, su juicio contra su pecado también iba a incluir esa misericordia, esa gracia, ese amor pues, que estamos hablando. Entonces, nuevamente David apela a la justicia de Dios, que es perfecta, ¿no? En comparación de la del hombre. Bien, María del Carmen. Sí, yo quería agregar que a pesar de nuestras equivocaciones, Dios nos ama y en ese amor, y nos ama a nadie, ¿no? En ese amor también se proyecta su justicia, ¿no? Entonces él confiaba más en Dios que con cualquier hombre porque el corazón de nosotros es engañoso, es perverso, en comparación al del Señor. Carla. Que tenía, se muestra débil ante el profeta, se muestra y dice, o sea, expresa que está sin salida, expresa su debilidad, expresa su situación. Y a mí lo que bueno, esa es la primera idea, y lo segundo que me parece súper interesante es que Dios le da oportunidades, le da opciones, le da... le pone delante de él decisiones y y David está en una situación tan débil en donde su decisión es me voy hacia las consecuencias, porque sé que esas consecuencias de un Dios misericordioso me va a traer esperanza. Sin embargo, más adelante él mismo le dice al Señor, le dice, pero ¿por qué ellos tienen que sufrir por mi pecado? ¿Por qué ellos tienen que sufrir mis consecuencias? Y Dios en su misericordia le vuelve a dar otra opción. ¿Por qué? Porque va y construye el altar para el holocausto, y ahí es donde dice, Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Entonces, su justicia
la justicia de Dios es tan, tan diferente a lo que nosotros entendemos como concepto de justicia, en donde siendo un Dios tan perfecto, aún en nuestros errores, Él nos da oportunidades y junto con esa oportunidad nos da esperanza. Qué bello eso. Gracias. Kimberly. ¿Puedo? Ay, perdón. Diany pregunta si pueden revisar varias versiones. Sí, obvio. Sí, revisen las versiones. Revisen más versiones y eso los ayuda a enriquecer más su lectura. A ver. Ajá. Sí, no sé quién me está hablando. No veo. Pero espérenme. Miren, voy a terminar con las manos levantadas y después hablen nomás. No levanten la mano, hablen para hacerlo más Genial. dinámico. ¿Ya? Ya, entonces terminamos con las manos levantadas con Kimberly, Paula, Vale, y ahí ya me hablan. Y yo escribo. Así que démosle. Recordaba Majo cuando pasa, muere, va y adora al Señor. Te escucho súper, súper, súper lejos y entonces no logro entenderte muy bien. Ahora se escucha mejor. Sí, ahora mejor, ahora sí. Ah, ya, no, estaba recordando cuando pasó lo de Betsabé y el hijo de David Ujú, muere, ¿no? Y él ujú, deja de llorar y adora a Dios. Entonces, lo que me hace ujú. recordar, ¿no? Que por eso David confiaba más en las misericordias de Dios, porque sabía que Dios es fiel, ¿no? Y todo bajo su voluntad obraba para bien, a diferencia de la naturaleza del hombre, ¿no? Aún a pesar de esa consecuencia que pasó, él ya confiaba que Dios es fiel, ¿no? Ujú. Paula, ¿dónde está Paula? Gracias. Ay, sí. Aquí estoy. Sí. Me hizo recordar algunas cosas de comparación de escritura con escritura, ¿verdad? Estaba recordando cuando dijeron el punto déjame ver, creo que fue ya no recuerdo cuál punto era, pero el punto es que me hizo recordar lo que se habla en el Salmo 130 y esta versión de traducción viviente dice, pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. Em, definitivamente el arrepentimiento, o sea, es la vía segura delante del Señor para que produzca estos frutos. ¿Cómo me doy cuenta yo, como su hija, que se está produciendo un fruto de arrepentimiento genuino? Porque entiendo el temor correcto delante del Señor, porque me lleva a pensar también en lo que decía el apóstol en Hebreos, que la disciplina del Señor es amorosa. O sea, bendito sea el Señor que Él es nuestro Padre. Nos trata de una forma tan diferente, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. O sea, nos recuerda una y otra vez el Evangelio. Yo no lo puedo escuchar solo una vez, lo necesito constantemente en mi vida, 24/7. No sé, me está Puedo- trayendo demasiado, algo lindo, demasiado lindo. Me encanta. Y quiero retrocederte y volver a ponerte play. Para volver a apuntarte, porque me quedé pensando en lo que dijiste y ya no seguí escribiendo.
pero, ay, qué pena, me quedé pensando en lo Tranquila. que decías y ya no lo terminé sí, pero sí, o sea, esa es la razón por la cual necesitamos una y otra vez volver al Evangelio, porque realmente justo alguien decía más arriba, hablaba de la justicia de Dios Ajá. y, y yo estaba pensando, no sé cuál fue. En el 12, creo. La justicia de Dios Sí, no puede que separarse. Sí, y estaba pensando que incluso nosotros no hemos recibido toda la justicia de Dios, Ajá, sino que ha sido Cristo, ajá, y que aún no recibimos nosotros los castigos de Dios, porque ajá. ya lo recibió Cristo. Y nosotros podemos experimentar, sí, las consecuencias de nuestro pecado, pero ya no el castigo por nuestro pecado. Ujú, Y podemos, a nosotros nos toca de forma inmerecida experimentar la misericordia de Dios y su cuidado paternal, como tú decías, ujú. y poder gozarnos. Alguien más dijo temprano, creo que fue Analaya, que decía que podemos acercarnos confiadamente al trono de la Ajá. gracia aun cuando hemos pecado. Y muchas veces cuando hemos pecado, lo primero que hacemos es como que necesitamos como experimentar, ¿verdad? Como la separación, el castigo, así como que en este momento no me merezco acercarme a Dios, como que uno necesita, no sé, como lamerse la herida del pecado, sufrirla un poco antes de acercarse a Dios, pero Dios nos llama a todo lo contrario, o sea, acércate confiadamente al trono de la gracia, porque Majo, vas a recibir gracia y misericordia, sí. perdón, eso que estás diciendo me llama mucho la atención porque cuando yo veo e interiorizo en mi vida de cómo se ve cuando he pecado delante del Señor, a mí muchas veces me pasa las de Saúl. Yo tiendo a huir. ¿Por qué? Porque quizás también, si veo, y no quiero hablar aquí nada psicológico y con todo respeto, ¿verdad? Pero eh, em, es que veo cómo es mi relación con mi padre terrenal, ¿verdad? Está permeado por esa naturaleza caída. Entonces hace como que, uy, a pesar de que ya soy una persona ya muy adulta, ¿verdad? Pero vivo con mis padres, entonces esa relación, cuando he hecho algo que a mi padre terrenal lo ha ofendido, él corta un poco como hace Mm. su distancia. Entonces, de alguna manera, yo tiendo a traspolarlo con mi comunión con el Señor. Es que sí, ¿para qué me voy a acercar? Pero esto es todo lo contrario, más bien sí, acérquese, porque Él sí tiene un perfecto amor, Él sí tiene una disciplina correcta, ¿verdad? O sea, todo en el Señor es correcto, es ese pastor, ¿verdad? Que pastorea mi alma, que cuida mi alma, que me quiere santificar, que me quiere transformar el pensamiento, no basado en el sistema de este mundo, ni en mis cosas preconcebidas, ¿verdad? Ni en mi contexto familiar, ni absolutamente nada basado en mis experiencias aquí terrenales, sino en mi comunión con el Señor, recordarme mi identidad en Él. Entonces, sí, llamo. Me voy ¿Qué hice? Ahí está. Sí, no, total. Esto es una de las cosas que me gustan mucho de esta técnica, es que si se dan cuenta al principio estuvimos hablando como cosas más, lo primero que se nos venía al corazón, a la mente, ¿verdad? Los aprendizajes superficiales, pero cuando uno insiste en seguir, por eso es que uno se pone como una meta, porque llega un punto donde dice, ya no se me ocurre nada más y entonces lo dejas, pero uno se pone la meta para sigue, y en ese seguir es donde empiezas a profundizar. Y es lindo porque uno empieza como que el Señor empieza a revelarte ciertas verdades al corazón, que es este encender el corazón delante de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que le está pasando particularmente a Paula esta mañana. Qué lindo, porque realmente meditar en las verdades de Dios eh, y meditar en quién es Dios, porque finalmente, si ustedes se dan cuenta, estamos apuntando ahorita al carácter de Dios. Estamos hablando de su justicia perfecta, estamos hablando de su misericordia, estamos hablando que Él es Padre, estamos hablando que podemos acercarnos a Él en libertad, a pesar de nuestro pecado, a pesar que no lo merecemos, a pesar de que somos, yo siempre le digo al Señor, así cuando vuelvo a caer en pecado y digo, Señor, ya, mándame un rayo y fulmíname ya, porque ya, ¿para qué?
Y el Señor en su misericordia me vuelve a perdonar, el Señor en su misericordia me vuelve a restaurar, en su misericordia vuelve a restaurar mi relación con Él. Mi reacción natural cuando peco no es huir, mi reacción natural es como que necesito como sufrir un poco mis consecuencias. Y yo misma me autoimpongo mis consecuencias y mis consecuencias son no meterme en mi hoyito y decir he pecado, he pecado, he pecado. Y un rato, me merezco sufrir. Y Dios me está diciendo, no, o sea, acércate a mí. Mi perdón está disponible, ¿no? Bueno, sigamos. Vale, tú querías decir algo. O sea, sí, pero ya no sé si ya lo dije. Siento que tal vez puedo rondar. Dale. O sea, es que más adelante más adelante en el texto digo, cuando, bueno, mi versión dice, pero el Señor se arrepintió del castigo que había enviado. Y, o sea, yo me arrepiento, mañas, pero es el Señor. O sea, es Dios que nunca hace nada que sea incorrecto. Y yo siento que como arrepintió, no es como que, ay, pucha, hice mal en castigarlos porque está muriendo mucha gente, sino que es como que Dios literal está doliéndose de todo el dolor que ve en la tierra y no es que sea injusto el hecho de que tanta gente haya muerto y todo ese tema de la plaga. O sea, de hecho es muy justo porque es la consecuencia del pecado de David. Pero entonces lo que veía es como igual, aunque el hombre esté sufriendo las consecuencias de su pecado, Dios no es como que te dice, ah, sí, bien merecido, eso es correcto, y se queda ahí, mañas, sino que se compadece, o sea, tiene compasión del hombre, inclusive cuando lo ve sufriendo en la propia consecuencia de su pecado. Y cuando llegué a esto, fue como que, o sea, pero esto es lo mismo de toda la historia, o sea, de toda la historia de la humanidad, porque es como, por eso Cristo se hizo hombre y vino para el precio de nuestros pecados, porque, o sea, injusto no era que nosotros fuésemos a perecer y que fuésemos a pasar una eternidad sin Él. O sea, era muy justo, pero la humanidad sufría, man. Ya es como que la humanidad en general gritaba y se dolía en las consecuencias de su pecado. Y, y es la misma aplicación de su misericordia, solo que en chiquito. Majo, Me encantó yo esto. me coloco a pensar, me pongo a pensar en que somos tan pecadores, tan malvados, con ese corazón lleno de siempre, como decías tú, o sea, de hacer maldad. Y Dios es tan bondadoso, o sea, Él es el Padre, el amor, Dios es tan grande que en su misericordia siempre nos lleva a recordar que en medio de esa maldad Él está ahí, o sea, con los brazos abiertos, pero tenemos que ser intencionales en eso, en no caer en ese pecado y más en pecados repetitivos, porque caemos siempre como que, no, yo peco, pero sé que Dios me perdona, o sea, Dios es misericordioso, sí, pero hay que saber y tener el temor que estamos delante de Él siempre. Y no caer en ese mismo pecado de pronto en que nos revolcamos todos los días, sino llevarlo a Dios y tener presente que estamos delante de un Dios cada vez, o sea, tener temor de Él. Eso me hizo pensar en su santidad, eso que acaba de decir ella. Pero no, es que la mano no me da tan rápida. Ya voy. Majo, yo quería también aportar algo porque ayer cuando vos mandaste el link, creo que fue ayer, de leer todo el Sí. capítulo, bueno, me puse a leer todo el capítulo y me llamó la atención dos cosas. Lo que había dicho la chica anteriormente de esto del corazón de Dios como padre. Y bueno, yo tengo Logos, viste que es una aplicación donde vos también puedes consultar y demás. Bueno, y decía que esto que dice de Dios que se arrepintió es un verbo que también puede traducirse como se entristeció mucho. Y eso a mí de verdad me daba tanta convicción de decir, wow, o sea, no es que
Porque uno lo ve a simple vista y piensa, ah, bueno, pero Dios sabía todo lo que iba a pasar, ¿por qué se arrepiente? O sea, no es nuestra lógica como humano, como que yo hago algo y me arrepentí, sino que Dios sabía todo lo que iba a pasar, y eso muestra que es el corazón del Padre tan amoroso, que Él se entristece profundamente por lo que estaba pasando. Y es re lindo poder tener esa clara imagen de Dios como Padre, decir que Él obviamente se entristece cuando nosotros sufrimos. Eso es como que te acerca mucho más, ¿no? Como que ves esa clara imagen del Señor y decís, qué lindo. Y por otro lado, en el versículo 1, cuando yo estaba leyendo, bueno, todo el capítulo, al principio viste que dice como que Dios incitó, pareciera que dice como que Dios incitó a David a censar al pueblo. Y yo hablaba con mi esposo y le decía, che, qué controversia, porque es como que uno lee la historia y decís, pero ¿cómo puede ser? Dios como que pareciera que le dice a David, bueno, hace esto, y después es como que pasa todo lo que pasa, y pareciera la sensación de, bueno, que David es un títere que hace algo y después tiene que sufrir, y es como que uno a simple vista, humanamente, lo puede ver de esa manera. Y yo hablaba con mi esposo y le decía, qué loco si uno lo ve así. Pero cuando vos realmente ves la historia con la perspectiva bíblica, vos sabés que Dios en su soberana voluntad permite la situación para que pueda quedar expuesto el corazón de David, el corazón del hombre. O sea, cuando vivimos situaciones, la vivimos porque queda expuesta nuestra humanidad. No porque, ay, pobrecito, mira, se equivocó, y como viéndonos a nosotros victimizándonos, ¿entendés? Sino que no, o sea, está quedando expuesto nuestro corazón pecaminoso con lo que pasa. O sea, esa sensación me dio a mí cuando leí todo el capítulo ayer. Es como decir, wow, o sea, David hizo eso y el corazón quedó descubierto, lo que había ahí. Sí, espérame. Que justo estaba leyendo en el primer libro de Crónicas, capítulo 21, que es el texto paralelo al texto del segundo libro de Samuel, dice, Satanás se levantó contra Israel y provocó a David a hacer descenso. Entonces, Sí. es interesante porque ahí vemos que Dios, de hecho, el libro de Santiago dice que Dios no tienta a nadie, ¿verdad? Dios nos prueba, pero no nos tienta. Entonces, cuando vemos textos oscuros, y solamente lo voy a hacer como acotación de lo que el comentario que hiciste, cuando vemos textos oscuros siempre tenemos que usar, eso es una regla hermenéutica, cuando hay textos oscuros que parecen raros, tenemos que ver si hay un texto paralelo para poder como esclarecer un texto oscuro y también usar otros textos para poder explicarlo. Entonces, si Santiago nos dice que Dios no tienta a nadie, entonces por ahí no va la cosa, ¿verdad? Entonces, este texto paralelo del primer libro de Crónicas que dice, primer libro de Crónicas 21, dice, Satanás se levantó contra Israel y provocó a David a hacer un censo en Israel. Así que sí, eso es importante. Pero me encantó las dos reflexiones, de hecho, una la apunté y la otra, mientras que te escuchaba, seguía apuntando. Y la próxima voy a ser más rápida, voy a usar Word y ya. Y no sufrimos. Sí, con mi escritura. ¿Les gustó esta técnica? La verdad que a mí me encanta, las dos me gustan mucho, pero esta me gusta mucho porque nos permite profundizar un montón. Fue Y hermoso. claro, ahorita, ¿verdad? Sí, fue súper hermoso. Cuando voy a mandarles estas dos páginas, yo sé que podríamos seguir, pero por la hora no voy a seguir porque quiero dar como unos últimos comentarios. Ok. No, hoy no habremos como repetido ideas entre nosotras. O sea, hemos llegado a las 20, pero por ahí no nos Sí, en habremos algunos repetido. casos se han repetido, sí. Sí, en algunos casos se han repetido, no necesariamente la idea tal cual, pero a veces te pasa, incluso cuando tú haces las ideas tú misma, te vas a dar cuenta que algunas ideas las repites y empiezas a profundizarlas más. Y está bien, eso es parte de el ir pensando más profundamente. Es un ejercicio, eso no tiene que ser perfecto, es simplemente, obviamente no escriban lo mismo con diferentes palabras, ¿no? La idea es que tengan principios o ideas distintas, o vayan profundizando en sus ideas también. Entonces, esto que acabamos de hacer se llama y es conocido por los puritanos como meditación directa. Agarramos un texto o un sermón o una verdad teológica y apartamos un tiempo de nuestro día para meditar.
Mi invitación a ustedes es que hagan de esta meditación directa un hábito en sus días. Han practicado, si hayan hecho mapeos antes o han estado en el taller antes, saben cómo hacer mapeos. Están, si no, en la página de YouTube. Y hoy día hemos hecho meditación por ideas. Entonces, es una nueva técnica. Yo creo que vamos a estar haciendo esta técnica por algunas semanas también. Pero las quiero animar a que aparten un tiempo en su día para que practiquen la meditación directa, la herramienta que quieran usar, pero practíquenla, porque van a entrenar su mente. Después se van a dar cuenta ustedes cuando están manejando, bañándose o lo que sea, que van a empezar a hacer esto de forma ya automática, su mente, porque están entrenando la mente. Queremos entrenar la mente. Entonces, sabemos que el día empieza ahora que colguemos el Zoom, pero el Señor nos ha dicho que meditemos de día y de noche. Y creo que el Señor hoy nos ha dado muchas verdades en las cuales poder meditar. A cada uno seguramente le ha hablado a su corazón. Normalmente yo les pediría que escriban una reflexión y la compartan ahora en el Zoom, pero por temas de tiempo no lo vamos a hacer. Pero sí les aconsejo que ahora que terminemos el Zoom se tomen unos 4 o 5 minutos y escriban su reflexión final del tiempo de meditación. ¿Por qué? Porque va a ser como un breve resumen de lo que Dios les ha hablado. Hemos escrito 20 ideas o 20 principios que Dios nos ha ido hablando a cada una de forma personal, y puede que Dios te haya tocado con alguna verdad. No escribas las 20 resumidas. Toma algo que Dios te ha hablado de forma particular y escribe tu reflexión sobre eso. Porque yo quiero animarte hoy día a que eso que Dios te ha hablado sea tu meditación del día. Ahora vamos a colgar y empieza la meditación reflexiva. Es la segunda parte de tu día. Ahora, lo difícil es que va a empezar el día, empiezan las preocupaciones, empiezan los pendientes, empieza, ¿verdad? Que te llamaron, que te dijeron, que tienes que ir a recoger, que tienes que manejar, que el tiempo y el corre-corre. Entonces necesitamos ser intencionales en cortar, en tener algo que nos ayude a cortar, herramientas que nos ayuden a cortar los afanes del día para volver a la verdad que Dios nos ha hablado. Porque queremos entrenar nuestra mente a pensar en las cosas de Dios. Queremos mantener nuestro corazón calientito, ¿sí? Entonces, yo les voy a dar 2 ideas que ustedes pueden aplicar hoy día. La primera es que ustedes agarren sus alarmas del celular y considerando más o menos como su rutina del día, se pongan alarmas en aquellos momentos que saben que no van a estar con más gente y que van a estar solas. Por ejemplo, no sé, si tienen que manejar, ok, pónganse la alarma para ese momento. Y cuando la alarma suene, apaguen la música, dejen el celular, dejen todo y pónganse a pensar en aquello que Dios les ha dado y hagan la misma práctica de hoy. Empiezan a pensar en ideas. Y si lo hacen en voz alta, va a ser más fácil no distraerse. Si lo hacen en voz baja, va a ser más fácil distraerse, pero también lo pueden hacer en voz baja. Es una regla. Entonces, la primera, ponerse alarmas durante el día. La segunda es lo que se llama pegar hábitos. Para crear un nuevo hábito, lo más fácil es que lo unan a un hábito ya existente. ¿Cuál es un hábito ya existente? Lavarse los dientes, lavar los platos, cocinar, bañarse, manejar. Esos son hábitos que ya hacen ustedes de forma rutinaria. Ustedes pueden tener otros también. Entonces, dispónganse a que escriban los hábitos que van a elegir, pueden ser 4 o 5, y dispónganse que mientras que hacen ese hábito, van a hacer meditación reflexiva sobre la reflexión final de hoy, lo que Dios hoy les ha hablado. Entonces, esas son las herramientas que les quiero compartir hoy. Quisiera decir más, pero ya son las 7, no quiero quitarles más tiempo. Así que bueno, en principio, recuerden que la meditación no se acaba acá. El llamado no es medita en tu mañana antes de empezar tu día. El llamado es medita de día y de noche. Así que mediten hasta la noche. Y las animo a compartir esto con alguien más, porque en la conversación, como ustedes se han dado cuenta hoy, profundizamos más. Compártanlo con alguien que se encuentra en casa, con una amiga,
incluso en redes sociales, ustedes no saben a quién pueden bendecir, y además alguien en redes sociales puede escribirles de regreso y puede empezar una conversación, ustedes no saben. El Señor realmente hace cosas que uno nunca se imagina. O sea, yo nunca me imaginé estar en un taller, creo que por la vez, ya no sé cuántos talleres vamos, compartiéndoles algo que era un tesoro personal para mí. Y acá estamos. Entonces el Señor usa, háganlo, compártanlo. El Señor puede bendecir sus vidas al compartirlo, porque ciertamente Dios sabe, yo soy la más bendecida de estos talleres, y pueden bendecir a alguien más. Así que compártanlo y recuerden que son dos tipos de meditaciones que tenemos que aprender a desarrollar. La meditación directa, apartar estos tiempos personales delante del Señor y su palabra, y la meditación reflexiva, que es cumplir el mandamiento de Dios día y noche. Así que eso, voy a callarme para no seguir hablando, pero yo podría seguir hablando. Y quiero invitar a alguien de ustedes a orar para cerrar este tiempo. Si quieres, yo puedo orar, Majo. Dale, amiga, dale. Padre amado celestial, te damos las gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido pasar meditando en tu palabra, Señor, compartiendo estas verdades bíblicas que por medio del Espíritu Santo podemos entender, Señor. Ahora yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que estas meditaciones y esto que hemos escrito no queden en el papel, Señor, sino que podamos meditar y pensar, Señor, entrenar nuestra mente a meditar el resto del día en todas estas cosas, Señor. Te pido, Padre, que mis hermanas en sus rutinas del día puedan apartar un tiempo para poder regresar a lo que hemos escrito, a lo que hemos entendido, a lo que tú has hablado a nuestros corazones, Padre. Perdón. Al mismo tiempo, Señor, te pido que bendiga su día, bendiga sus actividades, cada una de ellas, que pueda glorificarte por medio de sus trabajos, de sus rutinas y de todo lo que vayan a hacer el día de hoy, que puedan mostrarte a las personas que están alrededor de ella, que tú puedas seguir santificándola, Señor, para parecernos cada vez a tu Hijo. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Antes de irme, Ámbar, de hecho, ha creado un grupo de WhatsApp para unir a las que quieran seguir meditando. Yo sé que muchas se han unido. Las animo a usar ese espacio para compartir sus reflexiones. Escriban, o sea, piensen que, por ejemplo, el día de hoy todas hemos reflexionado sobre lo mismo. Entonces, se puede seguir profundizando en el grupo sobre lo mismo, ¿verdad? Lo que el Señor les habló, lo que el Señor les mostró, y podemos bendecirnos mutuamente, incluso compartir, manden fotos de sus meditaciones, anímense a meditar durante el día, compartiendo sus propias meditaciones en el grupo. Yo voy a volver, el link está en Telegram, yo ahora lo comparto de nuevo para que lo puedan tener, pero las animo a usar el grupo, de verdad, a compartir sus meditaciones, manden fotos de lo que están haciendo en sus meditaciones de cada día, porque nosotros no nos juntamos todos los días, sino todos los miércoles. Pero el llamado es a meditar día y noche, todos los días, ¿verdad? Entonces, pero necesitamos animarnos, porque este es un entrenamiento de la mente. Acuérdense las palabras de Pablo, renueva tu mente. Si tú no renuevas tu mente con la palabra de Dios, el mundo se va a encargar de formar tus pensamientos. Y eso es bastante inconsciente. Y lo está haciendo. Es una obra activa de Satanás. Satanás detesta que meditemos y pasemos tiempo en la palabra. Ahí Ámbar lo puso en el chat. Ahí está. Y yo igual lo voy a compartir por Telegram. Pero Satanás odia literalmente que meditemos en la palabra. O sea, él prefiere que estemos orando y que leamos y cerremos nuestra Biblia, pero no que la palabra avive nuestro corazón delante de Dios. Porque es ahí donde nuestras vidas empiezan a santificarse y nosotros empezamos a valorar y amar más a Cristo. Con la palabra de Dios tiene poder. Porque a través de la palabra de Dios que tenemos vida, ¿verdad? Es por oír la palabra de Dios
que viene la fe a nuestro corazón, y es donde tenemos que estar. No solamente leerla, y eso fue el gran tesoro que yo descubrí en la meditación. Yo sentía que a veces leía la palabra y era como que era sosa, así como la leía, la cerraba y seguía con mi día. Pero meditar encendió la Biblia delante mío, la avivó, fue como descubrí el tesoro, entendí las palabras de David cuando decía que era más dulce que la miel. Eso fue para mí el meditar, eso produjo la meditación en mi vida. Y por eso este tesoro lo amo tanto y lo comparto, porque es la herramienta que Dios ha establecido en su palabra, no es un invento del ser humano, Dios lo estableció en su palabra para acercarnos a Él. Y porque a través de la meditación nuestro corazón es guardado para poder vivir en santidad. Por eso Dios dice que seremos prósperos y tendremos éxito, pero no el éxito del mundo, sino el éxito que Dios quiere para nosotros, que es una vida que lo glorifica y se deleita en Él. Y eso se ve en la vida que da fruto. Ya, ahora sí me voy a callar. Ya. Ya, chicas, que el Señor las guarde, las bendiga. Acuérdense que la meditación no son solo los miércoles, sino es cada día. Aparten sus tiempos, dedíquenle tiempo, entren en su mente. Y si Dios quiere, nos vemos el próximo miércoles. Dios quiere. Que tengan un buen día. Gracias. Chao. Chao, chao. Un gusto. Chao.